Hola, buenas a todos y a todas. Espero que sigáis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar el prólogo de la ópera Orfeo de Claudio Monteverdi. Y esto nos va a servir como excusa para explicar las partes que componen una ópera barroca. Bien, comencemos. Una ópera se compone de dos elementos principales. Uno, el texto dramatizado, es decir, el teatro que se va a poner en escena. Y dos, la música, puesto que sin este elemento no sería una ópera como tal. Ya que son dos partes claramente diferenciadas, vamos a analizarlas por separado. Dentro del apartado que corresponde al texto, vamos a encontrar tres grandes secciones. La primera, la obertura, es la gran invención de Claudio Monteverdi y que todo compositor posterior a él va a aplicar a sus óperas. 2. El prólogo. El prólogo es un elemento exclusivo de la ópera barroca, puesto que la posterior reforma de Gluck en el clasicismo o la aparición del verismo en el romanticismo van a prescindir de este pequeño apartado. En él, un personaje de origen mitológico asociado a la cultura de la Grecia clásica, en este caso, si podéis ver ahí, se encargaría la musa de la música, nos va a contar una historia. Imaginemos un grupo de personas en un campamento de verano alrededor de una hoguera. Sé que es difícil ahora mismo en esta circunstancia, pero imaginadlo por favor. La persona que se levanta va a contar una historia. En este caso, la música, la musa de la música, es la encargada de contarnos esa historia. Y 3. La acción propiamente dicha. Esta acción se va a desarrollar en tantos actos como sea preciso, 5 en el caso de Monteverdi, y sigue el clásico formato de presentación, nudo y desenlace al que Hollywood nos tiene acostumbrado. Para la clasificación interna del apartado musical vamos a utilizar esta página web como fuente, ya que aquí se describe con bastante claridad cómo está hecha. Leemos pues. En la ópera se pueden distinguir las siguientes partes. Obertura es la parte inicial de una ópera. Es instrumental. Normalmente es breve y sirve como introducción al espectáculo. La música comienza con el telón cerrado, que se abre en el transcurso de la obertura para que los espectadores tengan su toma de contacto con el escenario. Recitativos son partes cantadas por solistas en las que se desarrolla la acción. Para que esto sea posible, se debe realizar con un texto casi declamado y sin adornos. Aclaración. Los adornos se van a encontrar habitualmente, como ya sabéis, en las arias. Existen dos tipos de recitativo: seco, acompañamiento solo de bajo continuo, o acompañado con acompañamiento de orquesta. En el caso de Monteverdi, será primeramente seco, puesto que es una ópera de 1607, aún bastante temprana, no lo olvidéis. Las arias son las partes más importantes y más vistosas de la ópera. Realizadas por solistas, ahora la acción se para y el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz. Es el máximo exponente de la monodia acompañada. Y habéis leído bien, pone monodia acompañada, puesto que no es lo mismo la textura de monodia acompañada que de melodía acompañada. Veremos esta diferencia en este vídeo. Los coros son fragmentos en los que canta un numeroso grupo de personajes. Si bien esto es así, el coro, como elemento de la estructura, también tiene una aportación que hacer. Es el saber popular. Funciona a modo de moraleja de la historia. Intercalándose entre estos cuatro apartados anteriores pueden aparecer una serie de interludios o partes instrumentales. También se denominan ritornelos. Para que tengan la denominación de ritornelo, debe tener un elemento fundamental: la repetición. Debe repetirse, tanto al principio como al final, e incluso
actuando como un estribillo entre diferentes estrofas. Además de estos apartados, en la ópera también puede haber dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etc. Cabe mencionar que en una ópera participaban muchísimos personajes, desde los músicos de la orquesta, los cantantes del coro, extras, etc. Y, sobre todo, las personas que están entre bambalinas, haciendo que todo funcione. Al igual que en una película o en una serie de televisión, no siempre todos los personajes aparecen en cámara. También están las personas involucradas atrás de ella. Cuenta aquí un dato interesante que me gustaría comentar. Entre los personajes que más sobresalían en las óperas figuraban los castrati. El siglo XVIII fue la era del cantante castrato y el tiempo en el que se desarrolló su mayor actividad. Sin embargo, durante varios siglos se recurrió a la castración masculina, cortar los huevos, para que el cantante pudiera conservar la voz clara y aguda blanca en su edad adulta. Esta práctica tiene su origen en la Edad Media, debido a que las mujeres les estaba prohibido cantar en las iglesias. En el siglo XVI, el Papa Pablo IV prohibió las voces femeninas en la Catedral de San Pedro y con ello comenzó la hegemonía de los castrati. Aunque pueda parecer una práctica muy bárbara para tiempos tan relativamente modernos, cabe destacar que no todo el mundo era elegido para ser castrado. Previamente tenías que tener una buena voz. Además, importaba el estrato social al que pertenecías. Se tiraba de niños que estaban internados en orfanatos y al menos así, si tenían suerte, podían tener una profesión relativamente lucrativa. Bien, después de esta breve introducción teórica, vamos a escuchar, como hacemos siempre, una versión, ¿de acuerdo? En este caso de Jordi Savall, que nos va a interpretar el prólogo del Orfeo de Monteverdi. Os dejo con ella. Hasta aquí sería el ritornello. El ritornello, como vimos antes, es una sección puramente instrumental. Podemos fijarnos en la ausencia de un texto que articula la música, pero no implica que no haya una forma. La forma en este caso la vamos a encontrar en torno a cláusulas y cadencias. En el caso de este ritornello hay 4. Una se encuentra en el compás 1-2, en la voz del violín segundo podemos ver una cláusula de discanto que resuelve en la finalis re y una cláusula de canto en el violín primero que hace exactamente lo mismo, resuelve en re. Juntas, ambas partes forman una cláusula sostenida en re. También podemos fijarnos que esa cláusula sostenida de herencia renacentista se apoya sobre un bajo armónico de corte ya puramente barroco, que es un sello distintivo de Monteverdi, ya que Monteverdi aúna estas dos cualidades, una cláusula renacentista y una armonía puramente ya moderna. La siguiente cláusula está en el compás 3-4, vemos que hay una nota la que aunque no permanece ligada, se repite, provocando la disonancia en parte fuerte, su resolución, ¿de acuerdo?, en parte débil, y la caída en una nueva finalis, la. Esta cláusula de discanto, otra vez en el violín segundo, choca contra la disonancia propuesta por el violín primero. Otra cláusula de canto. Estas dos partes juntas formarían una cláusula sostenida en la, sobre, otra vez, un bajo armónico que hace la función 5-1, es decir, dominante tónica. Podemos ver que esto se va a repetir también en el compás 5-6, en este caso una cláusula sostenida en fa. Aquí podéis ver la voz de discanto
y aquí la voz de canto sobre el bajo armónico. Y para finalizar, la cuarta y última estarían en los compases 7-8, otra vez violín segundo contra violín primero y bajo función armónica, en este caso tónica re. Como podemos ver, hay una clara articulación musical que hace la siguiente estructura: re, la, fa, re. A nivel armónico ocurre exactamente lo mismo. Para un buen análisis armónico, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el compás. Si vemos en la partitura, lo que nos aparece es un compás de 2x2, es decir, 2 blancas por compás. Por tanto, los acordes principales, o lo que también se llama ritmo armónico, debería de aparecer sobre esas 2 blancas. Si miramos bien, descubrimos que es así. Vamos a analizar los acordes de abajo a arriba, buscando siempre el bajo como referencia. Tenemos un acorde que hace re, la, fa, re, fa, y por tanto formaría un acorde de re menor, que sería a su vez primer grado de re menor. Luego vemos un acorde que hace fa, la, do, por tanto, notas fa, la, do, por tanto, tercer grado de re menor. El siguiente acorde real está desplazado, puesto que al haber cláusula, tenemos aquí la disonancia, tenemos que esperar a que aparezca la resolución en nota real para formar un acorde. En este caso sería la, do sostenido, mi, la mayor y por tanto quinto grado de re menor, que evidentemente, como buena dominante, va a resolver en tónica. Re, la, fa, re, re. Resumiendo, nos encontramos ante un primer grado, tercer grado, quinto, primero de re menor. La siguiente sección tiene una cláusula sostenida en la y por tanto posiblemente haya una modulación a la tonalidad de la. Si miramos los acordes en parte fuerte, que es lo que nos interesa, vamos a ver que es así, porque tenemos un acorde que hace la, do, mi, la, por tanto primero de la, un acorde que hace do, mi, sol, por tanto tercero de la, mi, si, mi, sol sostenido. Recordemos que la nota real está en la resolución, ¿de acuerdo?, de esta disonancia que provoca el la, y el acorde de la menor, que sería primero. Por tanto, volvemos a tener la misma estructura: primero, tercero, quinto, primero, pero esta vez sobre la. Para aclarar, he quitado las notas de paso, os enviaré este archivo en PDF y os he dejado las notas que conformarían la estructura básica, lo que serían las notas reales de la armonía. Esta estructura se volverá a repetir en los compases 5-6, esta vez sobre la tonalidad de fa mayor, y se repetirá por última vez en los compases 7-8, ya volviendo a la tónica inicial, re menor. Analicemos las tonalidades por las que pasa. Este acorde de re menor sería primer grado de la tonalidad, pero cuando modula a la, realmente no está modulando solamente a la menor, modula a un grado de la tonalidad principal. Si hacemos la escala de re menor natural, vemos que el acorde de la menor correspondería al quinto grado de esta tónica inicial. Asimismo, el acorde de fa mayor sería un acorde de tercer grado, y el acorde de re menor con la nota de picardía, es decir, la tercera que se altera, convirtiendo este acorde menor en mayor, vamos a comprobar que volvería a ser primer grado. Hemos hecho un pequeño viaje que nos ha llevado del primero al quinto, luego al tercero y hemos vuelto al primero. Por tanto, aunque este acorde sea un acorde de re mayor, nunca va a ser una tonalidad de re mayor, porque los acordes por los que hemos pasado o los sitios a los que hemos modulado son siempre grados de la tonalidad principal de re menor y no de re mayor. Por este mismo motivo, jamás podríamos haber ido a la mayor o a fa menor en estos lugares. Visto así, desde el plano armónico, la tonalidad representa un viaje de ida y vuelta, es decir, una obra empezará en la tonalidad de la tónica, modulará a tonalidades que realmente son grados de la tonalidad principal, siempre referidos sobre la escala natural, tanto los modos mayor como menor,
ahí podéis ver un ejemplo en pantalla, y al final de todo volverá a la tonalidad de la tónica. Esto, con el paso del tiempo, no quizá en esta obra porque es demasiado corta, generará la estructura clásica que estáis acostumbrados a ver. Me explico. Todo aquello que se encuentra sobre la tonalidad de la tónica se denomina exposición, toda la sección de modulaciones se le llama desarrollo y a la vuelta a la tonalidad principal se le denomina reexposición. Bien, siguiendo con el análisis, vamos a ver ahora el primer recitativo. En este caso es la musa de la música, la encargada de presentar la historia de Orfeo. Seguimos pues con la versión de Jordi Sabal. Y después de cada estrofa nos encontraremos con la repetición del ritornelo. La innovación más radical de la Camerata Bardi la encontramos en los recitativos barrocos, puesto que aquí vemos una declamación musicalizada. Es decir, es un texto que más que cantar se declama. Solamente se le han asignado una serie de alturas y valores para poder cantarse o poder expresarse mejor. Dicho así, podemos ver cómo sobre las palabras acentuadas, dal, mío, permeso amato, vamos a encontrar una mayor duración en dichas sílabas que sobre las partes no acentuadas. La diferencia puede ser desde más de una blanca hasta apenas una semicorchea. Siguiendo con esto, vamos a ver también cómo todo contenido retórico del texto está dentro o contenido de la melodía. Por ejemplo, sobre la palabra incliteroi podéis ver cómo la propia melodía se inclina. Podemos seguir viendo ejemplos, por ejemplo, sobre la palabra regi, que está en lo alto, en la cima, siendo la nota más aguda. Igualmente, quinar a la fama asciende, como la fama de Orfeo. Cuando Monteverdi considera que la retórica no es tan importante, sigue los mismos principios que ocurría en la declamación gregoriana. A sílaba acentuada le corresponde una mayor duración y también una mayor altura del sonido. Lo podemos ver en el ejemplo siguiente, excelsi preghi y ne giunge al ver. Para concluir esta primera estrofa, vamos a ver una melodía cuasi gregoriana en perché troppo alto il segno. A este tipo de textura se le denomina monodia acompañada, ya que casi todo el peso retórico recae sobre la melodía. Y habéis oído bien, hemos hablado de monodia acompañada y no de melodía acompañada. La diferencia radica en la forma en la que se estructuran ambas. La monodia acompañada parte de la melodía, siendo la armonía un mero acompañamiento de esta línea melódica principal, mientras que para la melodía acompañada, la base fundamental es la armonía y de la armonía parte la propia melodía. Vamos a verlo con un ejemplo de Mozart. Os pongo la sonata KV 545. Si analizamos armónicamente esta primera frase,
vemos que esta melodía no deja de ser un desarrollo armónico. Do, mi, sol, primer grado de do, re, sol, fa, si, lo que sería lo mismo, sol, si, re, fa, quinto con séptima, do, mi, sol, primero. Por tanto, la base es la armonía y no la melodía. Volviendo a Monteverdi, la importancia no radica tanto en los acordes, es decir, la armonía, como en la configuración interválica de ambas líneas. Si analizamos la distribución de intervalos del bajo con respecto a la soprano en este caso, ya que es la musa de la música, vemos cómo comienza con una octava justa en dal mío, cierra en aboinebeño con una quinta justa, abre segundo verso en cliteroi con octava, cierra con octava en regi. Por tanto, utiliza consonancias perfectas habitualmente para abrir o cerrar. Si analizamos el final del tercer y cuarto versos, es decir, pregui, vemos la octava justa y segno, vemos también la octava justa. Si analizamos la armonía, sobre todo preocupándonos por el pobre o la pobre que tenga que hacer el continuo, vamos a descubrir una serie de patrones interesantes. Lo primero, dejar constancia que si hubiera cifrado deberíamos de respetarlo. En el caso este que nos preocupa, que no hay, deberíamos de construir un acorde perfecto mayor o menor sobre la nota que esté en el bajo. En el caso de la primera nota, un re, debería haber un acorde re, fa, la, con el fa natural, dado que el contexto siempre será diatónico. Solamente plantear una leve diferencia. Al final de verso, siguiendo el contexto habitual del Renacimiento, deberíamos de colocar la tercera de picardía. Esto es aplicable tanto para begno como regi, pregui y segno, aunque este do sostenido en un principio pueda chocar con la aparición del do natural un par de veces anterior. La aparición de nuevo del ritornello, a modo de interludio, nos cierra esta primera estrofa. Sin embargo, podemos ver cómo este ritornello no está completo. Encontraríamos las secciones de la menor, fa mayor y re menor. Es decir, dentro de la estructura, la sección de la, de fa y de re, segunda, tercera y cuarta. Faltaría entonces la primera. ¿Dónde está? Pues si lo miráis bien, se encuentra en el recitativo. Empieza en re, acaba en la. Por tanto, el recitativo y el ritornello, en suma, formarían una unidad con sentido completo. Esto se repetiría también en la segunda estrofa, que empieza en re y acaba en la. Ritornello vuelve a hacer lo mismo, la, fa, re. En la tercera estrofa, empieza en re y acaba en la. El ritornello vuelve a hacer la, fa, re, y así sucesivamente las 5 estrofas de la que consta este prólogo. El último ritornello debe de aparecer completo, al igual que sucedía antes de la primera estrofa, cerrando la estructura en una idea completamente circular. Me gustaría marcar un detalle de carácter sumamente retórico que Monteverdi utiliza aquí y que luego otros autores harán en el futuro. La quinta y última estrofa, que empieza como debe de ser, en re, no termina en la. Termina en este acorde, si es que se puede llamar acorde, de quinta hueca, mi si, que el instrumentista debería rellenar con un sol sostenido, recordadlo. Este acorde corresponde a la función dominante de la, puesto que después de este prólogo va a comenzar la acción. Fijaros que la tensión de la dominante no resuelve en tónica. ¿Por qué hace esto? Lo hace simplemente para que cuando vaya a llegar la caída al primer acto, la tensión siga en el ambiente. Esta idea de acabar en una función dominante toda la sección con respecto a la siguiente sección es algo que vamos a ver en los conciertos de solista, habitualmente
en el cambio del segundo movimiento al tercer movimiento, pero dejemos que sea la música quien hable. Escuchemos el efecto de esta quinta y última estrofa. Fijaos cómo tanto la dominante como el silencio posterior conducen a una sección de tensión. Una tensión agradable, evidentemente, pero es una tensión como que no esperas que lo siguiente que va a pasar. Es una tensión completamente dramática. Es el uso de la armonía con intenciones puramente retóricas. Y esto es el barroco. La siguiente clase analizaremos el primer dúo de amor, Pur ti miro, y hablaremos de la teoría de los afectos. Espero que os haya gustado el vídeo y seguimos en contacto para más. Hasta ahora.